Nuestra leyenda urbana se mete de lleno a un escenario de leyenda, la Casa del Risco, la Casa del Mirador del Viejo San Ángel, que data desde el siglo XVII. Una historia, mil historias en torno justamente del Risco, la fuente maravillosa que canta todavía las bellezas que tiene en su interior y en su exterior. Toda una vida la que se dedica a esta casa, todo un escenario en donde viviera el gran humanista, el gran abogado del Estado de México, Isidro Fabela, quien finalmente donaría esta casa al pueblo de México en el año de 1958. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Bienvenidos a una nueva emisión de Leyenda Urbana y en esta ocasión me encuentro en el centro de San Ángel, ya que nos adentraremos a la historia de la Casa del Risco, que pertenecía a don Isidro Fabela, un afamado escritor, periodista, diplomático y además académico mexicano. Hoy en día es una de las casas culturales más importantes de nuestra ciudad. San Ángel, el barrio maravilloso donde se conjugan los árboles y los recuerdos, con sabor a convento y con olor a paz. Rincón de México sin presente. Ahí pueden encontrarse exquisiteces ignoradas, como esta Casa del Risco. Está detenida en la colonia. Su ornato singular y sus ricos muebles parecen recién desembarcados de una nave de velas para engalanar la residencia del virrey. Los emplomados, joyas de arte, son más antiguos que la casa. Una biblioteca de rey. Y en los dorados de los vargueños hay repujos de otros tiempos. Las maderas huelen aún bajo los espejos de sus lacas. Mobiliario espléndido para príncipes. La casa de un artista o de un noble. Y en las paredes arte religioso del más excelso, en este cuadro del descendimiento que es uno de los mejores lienzos en una colección particular mexicana. Estamos en una de las casas señoriales más hermosas del Viejo San Ángel. La casa se ubica frente al bellísimo, al histórico Jardín de San Jacinto. Estamos hablando de la Casa del Risco y que se conoce también como la Casa del Mirador. A mi izquierda, hacia arriba, naturalmente, está el mirador. Este mirador que le da nombre a la casa, en donde alguna vez don Manuel Paino, el gran escritor mexicano, el que fuera alguna vez secretario de Hacienda, vio cómo se desarrollaba la batalla de Padierna entre el Ejército de México y los Estados Unidos. En este escenario había también generales que estaban viendo el desenlace de ese asunto, que finalmente perderían los mexicanos y finalmente los Estados Unidos habrían avanzado hasta este lugar y habrían tomado esta casa, la Casa del Risco. Como todas las casonas de su tiempo, había una dedicatoria hacia los santos. Los santos cuidaban la casa y en este caso la casa está bajo el cuidado de la Virgen de Loreto. Hola, soy Marina Hernández, subdirectora del Museo Casa del Risco, Centro Cultural Isidro Fabela. Esta casona del siglo XVIII fue adquirida por Isidro Fabela, el internacionalista y revolucionario don Isidro Fabela, gobernador del Estado de México. La adquirió en 1933 porque él quería adquirir una casa señorial en el antiguo barrio de San Ángel. Al encontrar esta belleza de la casa del siglo XVIII, la cual está
alrededor de una maravillosa fuente del Risco, esta casona la convirtió no solamente en su casa, sino además en un lugar a donde recibía a todos sus amigos y a todos los intelectuales y políticos de su época. Isidro Fabela, además de haberla decorado y regresarle este sabor de antaño a la misma casa, se hizo poco a poco de una colección muy importante, tanto de arte barroco mexicano como de europeo. Y tenemos piezas en esta colección que dejó al pueblo de México en 1963, aproximadamente 800 piezas que están en exhibición actualmente, 500, alrededor de todas las salas y las habitaciones que ustedes van a ver, que fueron convertidas su casa, como la tenía amueblada, en un museo abierto al público de entrada gratuita. Estamos exactamente en la joya que le da singularidad a esta casona. Estamos hablando de la Fuente del Risco. El Risco es un lugar empinado, es un peñasco empinado, pero en este caso le da un adorno singular a esta casa. Este tipo de adornos en las fuentes es común quizás en los palacios italianos, en los palacios alemanes. Sin embargo, tiene características que la hacen singular a esta fuente. En primer lugar, podemos hablar de la diversa cantidad de materiales que confluyen en su ornamentación. Podemos hablar de varias etapas. Primero, esta casona originalmente pues era como una caja de zapatos. Era una casa de adobe en la que vivía un señor de nombre Ángel de Granados. Este hombre, bueno, finalmente tenía una gran cantidad de huertas alrededor, la casa tenía una huertecilla bastante pequeña, bueno, decide regalarla a los religiosos dominicos del convento de San Jacinto. Y en ese momento, bueno, pues podemos hablar que los dominicos durante varios años van a tener aquí parte de su convento. Y bueno, pues evidentemente, aunque la idea de la fuente no es de ellos, ellos a lo largo de los años van a contribuir. ¿Quién es el que idea esta fuente? Bueno, estamos hablando del siglo XVIII. Durante el siglo XVIII, los funcionarios más importantes de la Casa de Moneda se sucedían viviendo en este lugar. Haga de cuenta que de pronto, bueno, pues los funcionarios de la Casa de Moneda tenían como si fueran Los Pinos, como si fuera la residencia del presidente de la República. Bueno, pues ellos tenían su residencia en este lugar. Ellos naturalmente tenían el dinero suficiente para poder hacer ornamentaciones a la casa. Al mismo tiempo, bueno, querían quedar bien con el virrey, que en la época de verano, cuando en San Ángel hacía 3 o 4 grados menos de calor que en la capital, bueno, pues era cuestión de quedar bien con el virrey y entonces había que adornar la casa. De ellos fue la idea de hacer esta fuente maravillosa, la Fuente del Risco. Y posteriormente estamos hablando de que interviene la Talavera de Puebla. Aquí hay otra singularidad también. Posteriormente, bueno, podemos hablar de la presencia de concha nácar, que hay una gran profusión de concha nácar en este lugar. ¿Quién tiene la idea de meterle concha nácar? Bueno, pues el último de los propietarios que tuvo esta casona, el licenciado Isidro Fabela. Él compra la casa en 1938. La va a donar al pueblo de México 20 años después, 1958, pero en el camino le va a meter su toque, siendo él un viajero incansable, siendo él diplomático durante muchos años, desde la época de Venustiano Carranza hasta el gobierno del presidente Adolfo López Mateos. Imagínese usted cuántas vajillas, cuántas losas habrá traído en sus viajes. Por ejemplo, ahí en uno del centro de la fuente está un plato conmemorativo de los 400 años de la ciudad de Los Ángeles. En otro escenario, bueno, pues hay una serie de concha nácar que están enmarcadas, que están integradas una tras otra, formando columnas. En fin, un conjunto verdaderamente maravilloso. Hay una leyenda que nos dice que de pronto uno de los propietarios de esta casona usaba como tiro al blanco la casa. Vamos, la fuente empezaba para tirar, lo cual no es correcto, realmente no podemos dar versión real a esta leyenda porque estarían los impactos y no están. Hay quien dice también que cuando la señora rompía los platos,
Bueno, pues que en ese momento el señor decía, bueno, para no desperdiciarlos, péguenle los pedazos. Tampoco eso tampoco eso es correcto por una razón, porque si usted ve, hay tazas, hay platos que están integrando columnas, pero varias singularidades tiene esta fuente. Una, la sirena que está cantando. ¿A qué nos alude esta sirena? Bueno, quizás al canto de las sirenas de que hablaba la Odisea. ¿A qué nos remite también? Bueno, pues nos remite a una serie de situaciones en donde, bueno, pues el barroco se va haciendo en toda su dimensión. Lo que está de un lado está del otro, lo que combina de un lado combina del otro. Y finalmente, bueno, tiene una connotación también interesante. Si usted ve hasta arriba, la parte de arriba de la fuente, bueno, pues ahí está un Sansón. Sansón está derrotando a un león y lo está desollando. Hay otra versión que dice que no es Sansón. Vamos, no se tomó del libro de los Hebreos de la Biblia esta referencia, sino que estamos hablando de Hércules. Hércules venciendo al león de Nemea y también desollándolo para dar prueba de que había cumplido con uno de los trabajos conocidos como trabajos de Hércules. Como quiera que sea, bueno, pues la singularidad de esta fuente da para observarla durante, yo no diría horas y horas, pero sí quizás algunos minutos para entender su grandeza. Atribuyen la construcción de este gran recinto a Joseph Eduardo de Herrera, quien heredó esta gran finca en el pueblo de San Ángel. Después la vendió en 1750 al capitán Manuel de León, quien era un personaje de alta alcurnia en la época colonial. Después de la batalla de Padierna, en Tlalpan, esta pasó a ser parte del ejército y en 1958 fue donada al pueblo mexicano por don Isidro Fabela, quien la donó por medio del fideicomiso del Banco de México, junto con su archivo histórico y además sus colecciones de arte. ¿Quiénes han vivido en esta casona? En realidad podríamos hacer una larga lista, pero de los personajes que han vivido, más bien lo han hecho en forma temporal. Estamos hablando de personajes que venían aquí a pasar el verano, siendo San Ángel, bueno, pues una villa que estaba lejos del centro de la Ciudad de México, de la Nueva España en su momento. Bueno, pues era un lugar para venir a descansar en la época en que la temperatura descendía 3 o 4 grados menos que en la capital del país. Encontramos entonces, por ejemplo, a don Manuel Abad y Queipo. Él fue obispo, aun cuando nunca fue nominado, pero nunca fue consagrado como tal. Otro personaje importantísimo que vivió en este lugar fue José María de Agreda y Sánchez. Bueno, pues este hombre, como quiera que sea, realiza una gran obra. Fue subdirector de la biblioteca más grande que había en su tiempo. Otro personaje también importantísimo que llegaba a esta casa en la época de verano era don Manuel Paino. Don Manuel Paino, autor, escritor, vamos, de libros tan importantes como Los bandidos de Río Frío, donde, por cierto, bueno, describe con gran profusión lo que era el San Ángel, lo que le llamaban el Cabrío, donde había pues una serie de ranchos que criaban cabras. Ese San Ángel que nos describe profusamente Manuel Paino, bueno, pues lo va a recoger, lo va en alguna forma a recibir a través de esta estancia en esta casa. Pero a don Manuel Paino le toca en suerte el estar en el momento en que se da la batalla de Padierna. ¿Se acuerda usted? 1847, de pronto nos invade el ejército de los Estados Unidos, llega a la capital y la primera batalla, el primer encuentro con los patriotas mexicanos que hacían la resistencia se da justamente en Padierna. Se dice que mientras Manuel Paino y algunos generales mexicanos, como el general Frontera, estaban en el mirador, José Frontera, estaban en el mirador viendo cómo se desarrollaba la batalla de Padierna. Bueno, pues el generalísimo Antonio López de Santana estaba también en San Ángel, solo que él estaba en la casa del mayorazgo de Faguaga y estaba jugando bolos. Bueno, en este escenario, finalmente el ejército de Estados Unidos, encabezado por el general Twist, van a llegar a San Ángel y finalmente también se van a establecer en esta casona durante los meses que dura el arreglo con el gobierno
mexicano. Aquí va a estar el ejército de los Estados Unidos. La Casa del Risco fue utilizada como museo de 1963 a 1988 y fue cerrada debido a la restauración. Después reabierta en 1991 con una museografía totalmente nueva y con todos los servicios que cuenta hoy en día. En San Ángel, una vieja casona colonial abre sus puertas al público. Sus muros de piedra antigua que cobijaron presencias del siglo XVIII sentirán el aliento de las generaciones del mañana. Aquí, en un íntimo universo espiritual, entre recuerdos y joyas del pasado, habita don Isidro Fabela, un insigne mexicano del presente. Este es su hogar. Amorosamente ha reunido en él un tesoro cultural y artístico. Ningún egoísmo ha movido su afán coleccionista. Hombre de la revolución, ha entregado al pueblo su talento y su esfuerzo. Ahora le deja su herencia. Así, la residencia de don Isidro Fabela ha quedado convertida en un centro cultural en el que encontrará recinto propio la juventud de hoy. Obras de pintores italianos, flamencos y españoles integran la valiosísima pinacoteca. Ninguna, sin embargo, iguala el valor de su ejemplo. Este será, sobre todo, un museo de la bondad y nobleza humanas. Isidro Fabela nace en Atlacomulco, Estado de México, y Atlacomulco de Fabela. Nace el 26 de junio del año de 1882. Muy jovencito, él vivía entre una hacienda, la Hacienda del Llano, y Atlacomulco, pero bueno, muy jovencito, a los 8 años llega a la Ciudad de México. Le va a tocar en suerte estudiar en una escuela singular, la escuela primaria anexa a la Normal de Maestros. Bueno, ¿quiénes eran sus discípulos, sus condiscípulos en ese momento de Isidro Fabela? Imagínese usted, José Clemente Orozco. Posteriormente él va a estudiar la preparatoria. Bueno, en la preparatoria también va a tener una cantidad impresionante de compañeros. Hablamos de José Vasconcelos, el que sería después el maestro de América. Ahí están también, pues muchos, don Alfonso Reyes. Junto con ellos, posteriormente va a crear lo que se llama el Ateneo de la Juventud. Ahí, bueno, pues hay una participación importantísima de este conjunto en el florecimiento de la cultura en nuestro país. Construida en el siglo XVI y XVII, es una casa residencial que consta de 2 plantas. En su patio principal está la llamada Fuente del Risco, que está adornada de platos, platones, tazas y tibores de cerámica que son mexicanos, europeos y chinos. También está adornada con conchas y espejos, y en uno de sus costados hay una especie de torreón o mirador, por lo cual también se le conocía como la Casa del Mirador. ¿Qué pasa con Isidro Fabela? Bueno, pues él se convierte, vamos a decir, en revolucionario no solamente de palabra, sino de acción. Incluso él se llega a enlistar en las filas del general Jesús Carranza, hermano de el que fuera posteriormente presidente de la República, Venustiano Carranza. Aquí va a haber una liga importantísima, porque a partir de ahí Isidro Fabela va a trabajar con Venustiano Carranza. Primero va a ser su asesor en materia de relaciones exteriores. Posteriormente va a ser el encargado del despacho, no tiene el rango de ministro, pero bueno, finalmente es el que funge como ministro de Relaciones Exteriores del presidente Venustiano Carranza, y así va a tener diversos cargos que lo van a llevar a diferentes lugares del mundo. Él va a ser embajador, lo mismo en Sudamérica, lo mismo en prácticamente todos los países de Europa. Va a ser embajador ya muchos años después, en la época de López Mateos, va a ser embajador en Japón. Va a ser embajador también de lo que sería en 1937, el presidente Lázaro Cárdenas lo nombra embajador de lo que sería más adelante la Organización de las Naciones Unidas, entonces la Sociedad de las Naciones. Un viajero incansable, un hombre que termina su carrera de abogado, posteriormente va a ser gobernador del Estado de México. Como tal, le van a predecir que él va a ser el hombre que necesita el Estado de México, el hombre que va a reconstruir.
realmente el Estado de México. Y bueno, pues su obra es vastísima. Estamos en el estudio de Isidro Fabela y en esta área vamos a encontrar tanto sus medallas, todas las condecoraciones que otros países le hicieron de reconocimiento a Isidro Fabela, y al centro con un listón tricolor vamos a encontrar a la medalla Belisario Domínguez, que es el máximo galardón para un mexicano. También puedo comentarles que dentro de esta colección no están algunos detalles muy importantes para él, pero sí el retrato de su esposa Josefina Eisenman. Isidro Fabela, que está con su atuendo de embajador de 1917, con los libros en la mano, si ustedes pueden observar, a un lado su esposa Josefina Eisenman, y no tenemos las fotografías o las imágenes de sus hijos. Isidro Fabela, cuando estuvo en España, precisamente cuando estuvo abogando por que México recibiera a los refugiados españoles, en ese entonces él adoptó a 2 niños y su esposa y don Isidro Fabela. Estos 2 niños que adoptaron, primero adoptaron a un pequeñito, a un casi recién nacido, que tenía muy pocos meses, estaba pues huérfano, y ellos creyeron que nada más era uno. Lo adoptan precisamente porque estaba en un estado probablemente sin ninguna protección. Pero este niño, posteriormente, a los pocos minutos, se enteraron que tenía un hermanito mayor. Entonces adoptaron a los 2. Esos 2 niños que adoptaron, españoles, refugiados españoles, huérfanos también de esta guerra que hubo civil en los 30s, estos niños lo acompañan durante toda su vida y desafortunadamente pierden su vida antes que doña Josefina y Isidro Fabela. Sin embargo, precisamente Isidro Fabela, al final de su vida, como parte del término de este proyecto cultural, que él entrega la Casa del Risco y su colección al pueblo de México. En Atlacomulco, Estado de México, se levantó una estatua al insigne internacionalista don Isidro Fabela, quien nació en ese propio pueblo. Año de justicia para el prócer distinguido que enalteció la diplomacia mexicana con brillantes timbres y que dejó una herencia literaria, histórica, jurídica y caballerosa. Presidente de la Sociedad Mexicana de Historia y Geografía, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, correspondiente a la española, doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México, escritor, ensayista, en alguna forma recopilador de las teorías políticas de su tiempo. Don Isidro Fabela era un hombre de libros. De ahí que finalmente haya recopilado, bueno, pues la parte que usted ve aquí es apenas un fragmento de la colección que don Isidro Fabela le dejaría a la ciudad, bueno, en este caso al país, aunque el acervo está en la Ciudad de México, concretamente en San Ángel. Debemos este importante centro cultural a don Isidro Fabela, ya que después de haber completado sus estudios de Derecho, ocupó cargos muy importantes de nuestro gobierno, como por ejemplo ser el secretario del gobierno de Chihuahua, ser el jefe del Departamento Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, también fue gobernador del Estado de México y además fue juez de la Corte Internacional de Justicia. Otro de los acontecimientos ligados a esta casa es que durante la batalla de Padierna, el 18 de agosto del año de 1847, bueno, pues ante el fragor de la derrota de los mexicanos, un ejército desorganizado contra un ejército totalmente disciplinado, bueno, pues muchos de los heridos se atendieron en esta casona. Justamente los doctores Gabino Barreda y Juan Navarro establecieron una suerte de campamento pocos días, porque después llegaría la propia tropa de los Estados Unidos y ocuparía la casona. Pero también, ya dueño don Isidro Fabela de la casa en el gobierno de Adolfo López Mateos, vendría a México el rey de Etiopía, Haile Selassie, conocido como el Rey de Reyes, un hombre impresionante,
un hombre alto, moreno, de bigote, impresionante verdaderamente este hombre, junto con Charles de Gaulle, y fue de los visitantes que impresionaron a los mexicanos. Pero también podemos hablar de que en este lugar murió uno de los grandes compositores mexicanos, Ernesto Elordu, y podemos hablar de mil cosas más. Pero yo diría que el eco grande de la casa se da en el momento en que en el año de 1963 el pueblo de México recibe como legado del mismísimo Isidro Fabela, quien está presente, quien tiene lágrimas en los ojos, recibe este legado. El hombre que había escrito en prácticamente todos los periódicos mexicanos, El Universal, en su momento Excelsior, y si nos vamos más atrás, bueno, pues desde periódicos de principios del siglo XX, había escrito, que había dejado una gran cantidad de libros. El hombre que había dejado un legado humanista, que había dejado un crecimiento del Estado de México. Bueno, ese mismo hombre generoso regala su biblioteca, regala la casa. Gracias a eso podemos entrar en este lugar, podemos respirarla, podemos disfrutarla, podemos sorprendernos de todo lo que hay en esta casona. Gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana. Lo espero el próximo sábado a las 9:30 de la noche, aquí naturalmente por Proyecto 40, Canal 40. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches. La Casa del Risco recibe su nombre debido a esa gran fuente que encontramos en el patio principal, que está decorada con pedacería de porcelana o riscos. Este recinto hoy en día se llama el Centro Cultural Isidro Fabela y tiene todas las piezas que coleccionaba este gran pensador. Encontramos pinturas mexicanas, europeas, también esculturas y textiles. Y hay una biblioteca, una hemeroteca, un auditorio, el archivo histórico y además un espacio para exposiciones temporales.